Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana. Más adelante, porque hoy es miércoles de tertulia, de panel, de debate, de análisis, del cara y cruz. Tendremos más adelante una interesante charla compartiendo espacio con el penalista Felipe Rodríguez, que estará telemáticamente con nosotros, y aquí presencialmente María Dolores Miño, jurista especialista en derechos humanos y la cabeza del Observatorio de Derechos y Justicia. Antes, hablemos sobre la situación sanitaria, porque el día de ayer el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional tomó una decisión que es dar paso al pedido del Ministerio de Educación. Lo conversamos en la mañana junto a Belkis con la ministra María Brown, que justamente alertaba de la planificación que había sido preparada por el Ministerio de Educación y estábamos a la espera de la autorización por parte del COE Nacional para el retorno obligatorio a clases presenciales al 100% en el país, que será progresivo y que comenzará el próximo lunes 22 de noviembre. La pregunta del millón es: ¿hay las condiciones sanitarias para aquello? Máxime cuando el gobierno ayer mismo se anunció, tiene una aspiración de cerrar el año con el 85% de la población ecuatoriana vacunada. Le vamos a preguntar al doctor Víctor Álvarez, profesional de la medicina y presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que nos acompaña de modo telemático. Doctor, bienvenido. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Fabricio, Belkis, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos miran por Radio Sonorama. Es un gusto nuevamente estar en este medio tan prestigioso que tiene la capital y que es a nivel nacional. Gracias, doctor. A ver, me gustaría una valoración suya integral sobre lo resuelto el día de ayer, lo anunciado el día de ayer y la proyección justamente de este retorno progresivo presencial al 100% a las clases. ¿Hay o no las condiciones sanitarias, doctor? ¿Cómo le ve usted? Bueno, hay que partir de dos situaciones. La primera es que obviamente en el país existe una inequidad en el sistema educativo que se ha hecho más manifiesta en esta situación de la pandemia, por cuanto cientos de miles de estudiantes no han podido acceder a este tipo de educación por online por las situaciones económicas y las situaciones estructurales a nivel nacional. Entonces, aparte de la inequidad en la educación, también hemos visto dos problemas que ha ocasionado este confinamiento de los niños y adolescentes, que es el aumento de las denuncias de agresiones o maltratos indomiciliarios hacia los niños y adolescentes, y también que dentro del proceso y crecimiento físico y psicológico de un niño es necesario que tenga una relación con compañeros, con personas de su misma edad. Eso es algo importante. Bajo esas premisas nosotros hemos dicho que sí es necesario un retorno, pero es un retorno progresivo, no puede ser nada obligatorio. Usted no puede obligar una situación siempre y cuando no tenga los requisitos indispensables de acuerdo a la situación sanitaria que vive el país, no solamente en los protocolos de bioseguridad, en la vacunación, sino también que algo que es muy importante, y es la pregunta que nos hemos hecho. Todas las instituciones, las unidades educativas, públicas y privadas, cuentan con la misma infraestructura sanitaria. ¿Están preparadas las unidades como tal, físicamente, con las medidas básicas sanitarias, por ejemplo, una suficiente y adecuada excreta de aguas, la dotación de agua potable todas las 8 horas o las 12 horas de funcionamiento? Existe un análisis en los cuales se ha identificado cuántas personas de esa unidad educativa, docentes, administrativos y personal de apoyo no están vacunados. Se ha hecho se ha socializado con los padres de familia o responsables de los niños y adolescentes todos estos protocolos. Entonces, esas son las premisas que debemos tener, porque la seguridad de nuestros niños y adolescentes es muy importante. Además de eso, hemos trabajado en el hogar o hemos hecho promoción de educación para la salud sobre la importancia de las vacunas. Estas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Si tenemos que trabajar en ese sentido todos los elementos de la sociedad para garantizar este retorno progresivo, que tiene que ser ejecutado de una manera en la cual se vayan identificando
las debilidades de las unidades educativas para transformarlas en fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el primer grupo que ya inicia la próxima semana? Ya ha habido ese grupo que es el Bachillerato Técnico y Rurales, que abarca aproximadamente a 402.309 adolescentes que van a ingresar de manera, entre comillas, obligatoria a las unidades de atención. Están los protocolos hechos, se ha socializado, saben los adolescentes cómo va a ser su protocolo, porque el protocolo tiene que ir desde la salida de la casa, el ingreso a la unidad educativa, todo el proceso en el cual los adolescentes van a estar recibiendo clases, cuál va a ser el protocolo para los talleres o laboratorios, cuál va a ser el protocolo para los recreos e incluso para ir al baño, el protocolo de salida y el protocolo en el cual los familiares puedan recibir información acerca de sus representados. Entonces, esta es una situación compleja que no se la puede hacer de manera obligatoria, sino se la tiene que hacer pausada, completando todos los elementos necesarios para que nuestros niños y adolescentes tengan seguridad. Doctor, muy buenos días. Ya vamos a profundizar en el tema de los protocolos, pero hablemos un poco de los contagios. Ayer la ministra de Educación daba cuenta de que la cifra de contagios en la población estudiantil en el país ha sido mínima en este último tiempo frente al universo de estudiantes que existe en total. ¿Qué sucede, por ejemplo, o cómo estarían las cifras? No sé si tenga el dato o al menos una radiografía de lo que ha pasado en Pichincha. Bueno, todavía no estamos analizando la situación de las cifras en Pichincha, pero tenemos a un corte del 15 de noviembre a nivel nacional que ha habido un aumento en el mes, haciendo un corte del 15 de octubre al 15 de noviembre de 8.766 casos a nivel nacional. Esto quiere decir que 292.2 pacientes o personas se han infectado por día, y las muertes sí nos llaman la atención. Esa cifra es a nivel global, general. A nivel nacional, sí. A nivel nacional todavía estamos haciendo el análisis de Pichincha porque la estadística no es la misma. Tenemos que hacer análisis de acuerdo a un ejercicio estadístico de acuerdo a los casos del 15 de octubre con 15 de noviembre y hacer una relación por día, que lo estamos haciendo. Lo que nos llama la atención, y eso sí es importante, porque el retorno a clases es a nivel nacional, no es a nivel de Pichincha, que el 6 de noviembre tuvimos un incremento de 6 muertes, mientras que en el corte del 15 de noviembre tenemos un incremento de 99 fallecimientos. Eso ya nos prende las alarmas. Igual, los casos incrementados el 15 de noviembre son 2.232. Estamos empezando las semanas epidemiológicas en las cuales ya salen a la luz o ya se han positivizado todos aquellos contagios del mega feriado que tenemos. Entonces el mensaje es el siguiente: si nosotros tenemos flexibilización de las medidas de contención o de las medidas punitivas o coercitivas, si tenemos la flexibilización como este regreso progresivo obligatorio, lo que tenemos que hacer es una campaña de promoción y educación para que la comunidad sepa que esto no es que el virus ya no tiene la misma transmisibilidad, ya no tiene la misma virulencia, sino que de acuerdo a un cronograma en el cual vamos a un proceso de nueva normalización, conjuntamente con una campaña de vacunación, la población tiene que mantener el conocimiento que esto no quiere decir relajamiento. Esto quiere decir que si nosotros queremos que nuestros niños y adolescentes tengan la seguridad, las medidas de bioseguridad, valga la redundancia, tienen que ser más fuertes, tienen que ser más disciplinadas y con mayor solidaridad desde el hogar, porque la defensa, no solamente la seguridad de nuestros niños en las unidades educativas están en el espacio físico de las mismas, sino también tienen que partir desde el hogar. Es importante. Perdón, doctor, que interrumpa. ¿Sabemos el porcentaje o el número de niños, niñas y adolescentes vacunados ya, digamos, aquellos que podrían regresar a clases? ¿Tenemos certeza sobre el porcentaje? Y si es que las tenemos y las tiene usted, ¿ese porcentaje es adecuado para garantizar este retorno que está claro, y ayer nos lo explicaba en este espacio la ministra María Braun? No será obligatorio, será progresivo, no será, digamos, no es que se le va a imponer al padre, a la madre de familia y al estudiante, sí a los establecimientos educativos. Nos explicaba eso la ministra
el día de ayer. Pero no sé si es que usted maneja esos porcentajes y si esos porcentajes son los recomendables en este punto. Bueno, no manejamos esos porcentajes ni tampoco maneja el COE, porque dentro de la resolución habla que hasta el 6 de diciembre, desde a partir del 6 de diciembre a nivel nacional y 7 de diciembre en la ciudad, en el distrito metropolitano de Quito, se abrirá el proceso del 100% del bachillerato y los demás niveles de educación básica media, pero está poniendo una condición en la que se habla, que se debe hacer un estudio epidemiológico y estadístico, y solo aquellos cantones que superen el 85% de vacunados podrán empezar este proceso. Estamos hablando de alrededor de 1.872.111 niños y adolescentes que estarán inmersos en esta fase. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que sabemos es de que pasamos ya el 60% de las personas vacunadas con segunda dosis, estamos alrededor del 75-76% de personas vacunadas a nivel nacional, por lo menos con la primera dosis. Todavía tenemos un porcentaje de 20-25% de personas que tienen que ser vacunadas para lo ideal que manifiesta el gobierno, que es su nueva meta, el 85% de personas vacunadas. Nos llama la atención una declaración de la señora ministra y eso también queremos poner en juego. Ayer había manifestado que la mayor parte de personas que se reniegan o niegan en la inoculación de la vacuna están dentro del perfil de la edad de los 18 a 24 años. Entonces hay que hacer campañas de prevención, campañas de promoción para motivar la vacunación. Eso es muy importante, Fabricio, tomando en cuenta que nosotros no somos una isla. Nosotros tenemos un buen nivel de vacunación, pero estamos rodeados por países como vecinos como Colombia y Perú que tienen un porcentaje mínimo. Entonces, a más de la vacuna, tenemos que trabajar por las medidas de bioseguridad, por esa corresponsabilidad que hablan las autoridades entre el Estado y la comunidad para mantener los niveles de transmisibilidad baja. Correcto, doctor. Hablemos ahora sí de los protocolos. Sabemos hasta la saciedad sobre la importancia del uso de mascarilla, del lavado frecuente de manos, del uso de alcohol y otras medidas de bioseguridad, pero ¿qué más deben considerar estos protocolos en sí en los establecimientos educativos? Porque a ratos resulta un poco difícil pensar, por ejemplo, que se puede garantizar el distanciamiento social, sobre todo en menores de edad. Obviamente, este es un proceso complejo, pero tampoco es imposible. Como le había dicho, los protocolos van desde el inicio, desde la salida del estudiante de su domicilio. Tenemos dos grupos en los cuales un grupo tiene la oportunidad de tomar los transportes privados o transportes no públicos, digamos, organizados por las unidades educativas, y ahí debe haber un protocolo, una persona de seguridad, se debe mantener las medidas, el distanciamiento con las ventanas abiertas, etcétera. El segundo grupo es aquellos que no tienen la suerte y la oportunidad de contar con un servicio privado y que tienen que o movilizarse a pie o movilizarse en los buses, en las unidades de transporte público, que es el problema. Entonces tenemos que indicar a esos jóvenes, oye, niños, cómo es el proceso, que no tienen que tomarse mucho las cosas tomar cosas metálicas, lavarse las manos, protegerse la mascarilla, etcétera. Luego viene la entrada, cómo tiene que ser la entrada por grupos para que no exista una aglomeración. Los horarios de clases ya no tienen que ser las clases de 45 minutos, sino tienen que ser la malla curricular menos y alternado con una debida ventilación y un aforo, porque es muy diferente y es otra parte de la inequidad. En las unidades privadas el aforo es de 20, 25, 30 personas, niños o estudiantes, mientras que en la unidad pública los aforos, en las unidades públicas de educación son los aforos de 50, 60 personas que se encuentran en aulas que no tienen la infraestructura adecuada como ventilación y la capacidad, digamos, el diámetro para albergar a este número de estudiantes. Cómo se tienen que hacer los procesos en laboratorios, los recreos, incluso cómo tienen que ir al baño para que no existan aglomeraciones. Todos estos procesos se tienen que ser coordinados y socializados con los padres y representantes de los niños. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar en conjunto. Entonces, este es un proceso en el cual se debe cumplir por la seguridad de nuestro país.
Doctor, revisando la estadística oficial, y le quiero agradecer públicamente a mi colega Juan Pablo Ruiz, que está escuchando con atención esta entrevista, él incluso es el periodista de ETC que maneja los temas de salud. En la estadística oficial que me la comparte dice, el 85.61% de vacunados corresponde a personas de entre 25 a 49 años, de entre 18 a 24 años estamos hablando de 80.77%, de 12 a 17 años 77.33%, de 5 a 11 años, 43,97. Ahora, hago referencia a aquello porque recibo una pregunta de una de nuestras oyentes, le envío un abrazo a Emi Moreno, que está en sintonía como cada mañana, y claro, plantea esta inquietud que me parece totalmente válida con base en la estadística que acabo de leer. Los niños de 3 y 4 años de edad no están vacunados y aún así van a regresar de manera presencial. ¿Qué tan seguro es esto? Es una pregunta que recibimos. Igualmente nos planteaban en nuestra transmisión digital en simultáneo, el programa de radio que estamos transmitiendo digitalmente, alguna interacción en el mismo sentido. Me gustaría que responda esta pregunta, mi doctor. Fabricio, como usted supo ayer en la resolución del COE, todos aquellos niños de prebásica, los niños menores de 5 años, el proceso es a partir del 17 de enero. ¿Y por qué se lo hace a partir del 17 de enero? Porque dentro de la programación de la vacunación, me imagino que en el mes de diciembre se va a dar mayor énfasis y se va a programar ya este grupo etario. Entonces no es que va a ingresar el 22 o el 6 de diciembre, sino el 17 de enero y de acuerdo, y de igual manera con un porcentaje adecuado de vacunados. El hecho es de que tenemos que trabajar para concientizar a nuestros padres de familia de las ventajas de la vacunación. Hemos manifestado, y bajo una evidencia científica, que la vacunación en los niños produce los mismos efectos colaterales que las otras vacunas. Poco de fiebre, malestar, decaimiento que puede ser contrarrestado con la administración de paracetamol. Usted recuerda cuando usted llevaba a sus niños a vacunarse, le aplicaban la vacuna y el pediatra o el encargado de la vacunación le decía, perfecto, está vacunado el niño, dele el paracetamol, tanto de acuerdo a los miligramos, a los kilogramos de peso, dele tanta dosis para evitar que le dé fiebre, todo eso, y manténgale al niño en reposito porque va a tener... Entonces, necesitamos que exista esa colaboración de los padres de familia. Necesitamos que ese grupo que es reacio a vacunarse y que también comparte esa negativa de inocular a sus niños, tenga una posición solidaria, una posición responsable. En este momento, la mayor parte de pacientes que se encuentran hospitalizados y en cuidados intensivos son los pacientes que no han recibido las vacunas, no se han vacunado, o que tienen solamente la primera dosis y no la han recibido la segunda. Entonces es importante manejar este esquema. No solamente preguntemos cuándo, por qué y por qué no se hace esta situación, sino seamos responsables y demos esa oportunidad, autoricemos al Ministerio de Salud Pública, a la autoridad sanitaria, para que vacune a nuestros niños y tenga una protección. Porque es necesario. ¿Qué pedimos? Nosotros nos rasgamos las vestiduras diciendo, y la seguridad de nuestros niños, pero si nuestros mismos hogares no aceptamos la vacuna y no aceptamos que se vacunen nuestros niños, estamos poniendo en riesgo de la integridad de todos los miembros de la familia, desde los niños hasta los grupos más de edad más avanzada, los grupos de tercera edad o de adultos mayores. Doctor, ¿cómo incidir de alguna manera en aquellas personas que son reacias justamente a vacunarse? Porque claro, ahí la consideración es, o más bien tiene que ver supuestamente con estos efectos que produciría la vacuna, que en realidad no es tan necesario, sus defensas están muy bien, es parte de lo que he escuchado en este tiempo, pero ¿cómo incidir de alguna manera? Porque hay que estar claros, evidentemente la vacuna no va a hacer, en este caso, no va a evitar que uno se contagie, pero sí quizá reducir los índices de mortalidad por efectos del COVID. Bueno, ante todo la vacuna es una protección, le protege de una enfermedad grave, crítica y le protege de la muerte. Partamos de eso. Lo que nos hace falta es una campaña de educación, promoción. Mire, la campaña de los grupos antivacunas es grande. En los medios de internet usted encuentra en las páginas, encuentra mucha información errónea, incluso hasta inverosímil, que raya ya en la ciencia ficción, que a la persona que no tiene una información adecuada le deja las dudas y le hace que tenga una mayor
negativa hacia la vacuna. Pero así de eficiente esa campaña negativa, ¿usted cree que ha logrado resultados esa campaña? Claro que ha logrado. Hemos tenido nosotros contactos con padres de familia, con personas. En mi misma consulta ha habido gente, y no le exagero, incluso con un nivel de conocimiento, un nivel de educación superior, que se mantiene reacio a la vacunación porque dice que eso le va a cambiar su ADN, le va a poner impotente, que es una situación no adecuada y que es más un manejo político y socioeconómico de las grandes empresas de farmacéuticas. O sea, yo tengo las 2 dosis, a mí me dio COVID en marzo, tengo ya las 2 dosis y no tengo ninguno de esos síntomas que acaba de decir, doctor. Así es, y nosotros los que tenemos la tercera dosis estábamos preocupados porque nuestra información se nos va a borrar porque nos cambian de chip. ¡Qué barbaridad! Sí, los chinos o algún marciano se nos va a llevar toda la información, oye. Así es. Si no nos vacunamos, ¿quién nos va a llevar? Es la parca, la muerte nos va a llevar, porque eso es a nivel mundial. Mire lo que pasa en Europa para tener el ejemplo de un mundo globalizado, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en China. Hay un incremento de casos, pero estos casos son en las personas que no han sido vacunadas. Austria la semana pasada esta semana confinó a todas las personas no vacunadas porque ellas son los grupos de riesgo donde el virus, si tienen contacto con el virus más peligroso de su vida, va a ocasionar una enfermedad grave y le puede llevar a la muerte. Entonces necesitamos hacer esta campaña de educación y promoción. Hemos dicho y manifestamos, no estamos en contra de la flexibilización de las medidas. Tiene que ser un retorno a la normalidad, una recuperación económica, una recuperación educativa progresiva y obviamente compartida con una recuperación sanitaria. Pero en esa flexibilización de esas medidas tiene que haber una campaña de promoción hacia la población para que la población sepa que eso no es sinónimo de relajamiento. Tampoco es sinónimo de que ya están las cosas buenas y como ya está todo bien, mejor ya no me vacuno. Tenemos que seguir trabajando en la prevención con las vacunas, con las medidas de bioseguridad y en la promoción de la educación para la salud, que son todas aquellas campañas que motiven a la población para que acuda a vacunarse, para que permita que los niños se vacunen y también para que asuma esa responsabilidad, esa disciplina. Doctor, yo le quiero leer un mensaje que recibí de una de nuestras oyentes. Dice, en el caso del colegio de mis hijos estaban 100% presencial. Se dieron 2 casos confirmados de COVID, pero el ministerio ha suspendido 15 días clases presenciales. Creo que el tiempo es demasiado, tomando en cuenta que el periodo de incubación es de 7 días. Y nos dicen, ¿es posible preguntarle a nuestro invitado, el doctor Víctor Álvarez, qué tiempo es el prudente suspender las clases si se presentasen casos de COVID-19 en los establecimientos educativos, doctor? A propósito de este ejemplo que me pone una madre de familia. Bueno, lo ideal sería de 10 a 12 días desde la detección del último caso, pero ahí también se tiene que hacer un proceso epidemiológico, ¿no? O sea, no solamente es decir no se van a suspender las clases, sino buscar cuál fue el problema. Quizás el foco inicial, el paciente cero en esa unidad educativa fue un docente, un administrativo, un niño. Hacer un seguimiento, y eso también es el tercer eje dentro del proceso de disminución de la transmisibilidad, hacer un seguimiento con pruebas de detección o pruebas de diagnóstico para buscar una realidad epidemiológica y hacer todas aquellas medidas de contrarrestar. Entonces, sí, van a existir los casos, no podemos decirlo nada, no podemos garantizar en ninguna parte del mundo de que no va a haber ningún caso. El virus es comunitario y si nosotros nos relajamos, si nosotros nos descuidamos, podemos tener el virus, podemos nuevamente infectarnos, los que nos hemos sido infectados, y a pesar de estar vacunados podemos tener una sintomatología leve, moderada o asintomáticos, pero vamos a ser transmisores. Entonces, aparte de las medidas de bioseguridad, aparte de los protocolos, también se tiene que tener un plan de contingencia epidemiológico para que en caso de que existan casos positivos en una unidad educativa, hacer una respuesta rápida e inmediata y mantener los cercos correspondientes como norma la evidencia científica. Correcto, doctor Víctor Álvarez. Le quiero agradecer por estos minutos para tratar de entender la situación sanitaria. Me quedo con una serie de recomendaciones que usted ha generado el día de hoy.
A propósito de los anuncios del retorno progresivo obligatorio a clases, vea, yo tengo un sobrino nieto de 5 años. Yo creo que para los más chiquitos ha sido tan complicado. Un niño de 3, 4, 5 años que necesita aprender motricidad fina, motricidad gruesa, plegado, trozado. Yo no sé cómo lo hacen con la computadora. A ver, tú que tienes huevos pequeños, ¿cómo lo hacen? Bueno, ya no son tan pequeños. Bueno, ni tan en todo pequeños. caso, ¿no? ¿No? Yo no, pues yo ya mismo soy abuelo. Digo yo, capaz que ya mismo soy abuelo, pero tengo un sobrino nieto. Me pongo a ver a mi chiquito. ¿Cómo le sienta a un niño de 4 años en una computadora, doctor? Entonces, allí la importancia del retorno, pero ese retorno, como bien ha notado nuestro invitado, tiene que ser seguro, sin lugar a dudas y garantizando justamente esos protocolos que nos ha mencionado. Doctor Álvarez, le envío un abrazo a la distancia, que tenga un buen día. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y a todas las personas que siguen a Radio Sonorama. Gracias, un abrazo para todos y para nuestro invitado, el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Por cierto, y a propósito, un par de mensajes allí. Vean, hay gente que sigue con este concepto de no creer en las vacunas. Vayan, después de la vacunación, creo que son 15 días que deben transcurrir para que haga efecto la vacuna. Háganse una prueba de anticuerpos. Las vacunas funcionan. Ya, todos los especialistas, todos especialistas serios advierten que las vacunas funcionan. Simplemente vaya y hágase una prueba de anticuerpos y se va a dar cuenta justamente la eficacia de las vacunas. La de Sinovac, CanSino, Pfizer, AstraZeneca, qué sé yo. Las vacunas funcionan. La peor vacuna es la que no se tiene. La mejor vacuna es la que se tiene. Hay que seguir en este proceso. En todo caso, es respetable la posición de cada quien, de cada uno. Claro que sí. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.